Hola, muy buenos días a todas y todos. En esta primera conferencia magistral que vamos a tener en el cuarto seminario de investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. Les damos la más cordial bienvenida a este evento, a todas y todos, estudiantes, colegas, profesionales, profesores, profesoras. Bienvenidos a este cuarto seminario cuya sede está siendo la Universidad de Sonora. Me permito presentar al maestro Josué Méndez Cano de la Universidad Autónoma de Yucatán y junto con él moderaré la primera conferencia magistral, su servidora Virginia Romero Plana de la Universidad de Sonora. Y ahora sí, tengo el enorme placer de presentar a la doctora María Cruz Torres, de la Universidad Estatal de Arizona. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Nos va a comentar uno de sus trabajos, de sus muchos trabajos, titulado Participación de las mujeres en la economía local y familiar ante los cambios sociales y culturales de México. Y si me permiten, voy a leer una breve semblanza de su gran trayectoria profesional y académica. Bueno, la doctora María Luz Cruz Torres se desempeña actualmente como profesora asociada en la Escuela de Estudios Transfronterizos en la Universidad Estatal de Arizona, donde también es miembro de la Facultad de Estudios de Posgrado en la Escuela de Sostenibilidad de dicha institución. La profesora Cruz Torres cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, Estados Unidos, y obtuvo una maestría y un doctorado, ambos en antropología cultural, con una especialización en antropología ambiental. Realizó estudios para su tesis doctoral en el sur de Sinaloa sobre el desarrollo del cultivo del camarón en dos comunidades rurales localizadas en los municipios de El Rosario y Escuinapa. Su primer libro, Vidas de polvo y agua, una antropología de cambio y resistencia en el noroeste de México, publicado por la Universidad de Arizona, analiza la historia ambiental, la vida cotidiana y los trabajos que desempeñan las familias para generar ingresos económicos que necesitan para su supervivencia cotidiana. En colaboración con el doctor Ramón Enrique Morán Angulo, la doctora Cruz Torres coordinó la publicación del libro Pesca, Medio Ambiente y Sustentabilidad en Sinaloa, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Publicado también por esta misma institución el libro Voces en el Tiempo, Testimonios de Vida de las Camaroneras del Sur de Sinaloa, el cual recopila las experiencias de las mujeres que se dedican al comercio informal del camarón y la manera en la cual realizan dicha labor. Más reciente, y en colaboración con la doctora María Guadalupe Pardo Benítez y el doctor Raúl Sergio González Návar, coordinó el libro Trabajo Social, temas para la reflexión, investigación e intervención en la complejidad social, publicado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus áreas de investigación y enseñanza incluyen el manejo y conservación de los recursos naturales, el género y la sustentabilidad, las familias, el trabajo informal, la migración, la metodología etnográfica, la ecología política y la antropología de la alimentación. La doctora Cruz Torres además es miembro honorario de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia y fue presidenta de la Asociación de Antropólogas y Antropólogos latinos de los Estados Unidos. Pues bueno, con este gran currículum estamos sumamente agradecidos con la doctora de que nos inaugure con esta gran conferencia que estoy convencida de que nos va a aportar muchísimas nuevas ideas y utilidades para nuestra labor profesional en el trabajo social. Adelante, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tiene sus 45 minutos para abordar esta conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Romero Plana, por esta presentación. Quiero aprovechar la oportunidad para también para darle los buenos días y también para agradecer a la Red Nacional de Trabajo Social y Familia por su amable invitación para presentar mi trabajo en su cuarto seminario de investigación. Mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos a la doctora Elisa Cerros, coordinadora general de la red. Les quiero también dar las gracias a las doctoras María Clarisa Arenas Hinojosa y a la doctora Virginia Romero Plana por haber organizado el seminario.
Muchas gracias también a la doctora Guadalupe Pardo Benítez, coordinadora operativa de la red, y a la doctora Romero Plana, y a José, bueno, a la doctora Romero Plana otra vez, por moderar la mesa, y a Josué Méndez Cano por su apoyo técnico. El trabajo que les presento en esta mañana es parte de un estudio etnográfico más amplio que examina la participación laboral de la mujer dentro del sector informal de la industria de la pesca en la región del sur de Sinaloa. Mis estudios anteriores, también en esta región, se enfocaron en comprender el trabajo que realizan las mujeres en el sector agrícola. Siguiendo entonces esta línea de investigación sobre género y trabajo, mi presentación se enfoca en la participación de un sector específico de la población en un área muy específica de la actividad pesquera, el comercio informal de los mariscos. En el corazón de la ciudad de Mazatlán. Permítanme, voy ahora a compartir la presentación para que más o menos esto. En el corazón de la ciudad de Mazatlán, lejos de los atractivos turísticos convencionales, hay una calle donde la economía, la cultura y el género se mezclan para hacer de este espacio urbano uno muy importante y único para la historia de la ciudad. Es una calle vibrante, con mucho comercio, donde en cada esquina hay un puesto de algún vendedor o vendedora ambulante. A la calle, formal y legalmente se le conoce como la Aquiles Cerdán, pero informalmente mucha gente se refiere a ella como a la calle de las changueras. La calle le debe su nombre informal a un grupo de mujeres localmente conocidas como las changueras, quienes conforman una parte integral de la economía callejera urbana, ya que obtienen su sustento diario mediante el comercio de mariscos, y en especial camarón, en el mercado al aire libre que ellas establecieron a comienzos de los años 80. Un momentito, tengo problemas técnicos aquí. No se preocupe, doctora. Con toda la... ¿dónde está mi presentación? Es también en esta calle donde el motor que mueve a la economía informal se recarga de energía y donde además se puede conseguir desde comida y medicina hasta flores y zapatos. Es también en esta calle donde ya hace muchos años atrás me embarqué en un largo viaje para aprender más sobre el papel que desempeñan las mujeres en la economía informal urbana y también dentro de la industria pesquera que tan importante ha sido para el desarrollo cultural y económico de Mazatlán y del resto de la región del sur de Sinaloa. La vida de estas mujeres y su trabajo como comerciantes informales de camarón, llena de contradicciones, ironías, conflictos y luchas, ha sido el enfoque principal de mi trabajo académico durante casi 2 décadas. Y ellas representan un estudio de caso muy importante y actualizado que nos permite aprender más de una manera más cercana, pero también más humana, sobre la forma en la cual las economías de la calle, tales como el comercio ambulante, emergen y se organizan, quienes hacen la decisión al respecto de sobre quiénes son los que pueden tomar ventaja o participar de las mismas y el por qué la gente decide participar o no en este tipo de actividad económica. Vale la pena mencionar que en el caso específico del trabajo que realizan las changueras, que aunque el mismo se desarrolla dentro de un espacio económico local, también tiene una dimensión global, porque la industria de la pesca en Mazatlán está globalizada mediante las exportaciones de camarón que se realizan a otros países, tales como Japón y países europeos. También debemos recordar que su trabajo, en cierta forma, se ha transformado debido a las políticas neoliberales
que México adoptó durante finales de los años 80 y comienzo de los 90. Entonces, mi presentación analiza la labor que realizan las mujeres dentro de un segmento de la industria de la pesca en México, concentrándome en el sur de Sinaloa, y representa quizás uno de los pocos esfuerzos académicos que se enfocan en ofrecer una visión más amplia en torno a la participación histórica y contemporánea de las mujeres en dicha industria, mediante una discusión de sus trabajos como comerciantes informales, su utilización del espacio público, su organización y acción colectiva y el trabajo familiar. En términos generales, mi trabajo más amplio narra la trayectoria del camino de las changueras desde sus comienzos como vendedoras ambulantes dentro de sus propias comunidades hasta la ciudad de Mazatlán, donde lograron organizar su mercado callejero y su propio sindicato laboral. Como antropóloga cultural y etnógrafa, lo que pretendo es aprender sobre la realidad vivida de un grupo de mujeres que se dedican al comercio informal de mariscos, quienes, a pesar de contar con pocos recursos económicos y capital social, se organizaron de manera colectiva para hacer valer sus derechos políticos y económicos, para obtener el acceso a recursos naturales tan importantes como lo son el camarón y al uso del espacio público en la ciudad de Mazatlán. Su perseverancia, en parte, las ha ayudado a contribuir a la economía de sus hogares y a poder mejorar la vida de sus hijos y la de los otros miembros de sus familias. Cuando comencé este proyecto de investigación, recuerdo que mucha gente siempre me preguntaba sobre el por qué decidir hacerlo sobre las changueras, y más directamente querían saber qué es lo que tienen en especial estas mujeres que muchas veces han sido criminalizadas, descritas como desordenadas, en quienes no se pueden confiar y estigmatizadas solamente por su manera de ganarse la vida vendiendo camarón en las calles. Las razones intelectuales que tengo para enfocarme en ellas están vinculadas con mi entendimiento sobre la manera en la cual su trabajo cabe o encaja dentro de un esquema académico más amplio, lo que a su vez está guiado por mi interés para entender los siguientes aspectos. El primero es los motivos para el aumento en la participación de las mujeres en las economías informales de México y América Latina. El segundo son los motivos para el aumento de la participación, aunque todavía poco estudiado, de la mujer en las actividades relacionadas a la pesca y en la producción de los alimentos del mar. El cuarto es la demanda y el consumo local, regional y global por los mariscos. Y el quinto es el surgimiento de movimientos de base social mediante los cuales las mujeres se organizan colectivamente para poder obtener el derecho legal que les permite realizar las actividades económicas necesarias para sobrevivir. Mi marco conceptual o la teoría básica que utilizo para enmarcar este trabajo más amplio es un acercamiento teórico conocido como la teoría política feminista, la cual busca explicar cómo el género influye en la relación que desarrollan tanto los hombres como las mujeres con los recursos naturales de los cuales dependen para vivir. Este marco conceptual, además de servir como un mecanismo que nos permite analizar el impacto que tiene la exclusión en el acceso a los recursos naturales valiosos e importantes, como lo son los recursos pesqueros y principalmente como lo era el camarón, sobre las mujeres, también funciona como un catálisis que nos facilita el realizar un análisis más detallado y exhaustivo sobre las razones y los procesos que motivan e impulsan a las mujeres a organizarse de manera colectiva para demandar el tener acceso a esos recursos. Para quienes no estén muy familiarizados con la ecología política feminista, les quiero mencionar que fue una geógrafa estadounidense, la doctora Diane Rochelot, quien le dio vida a este marco conceptual a través de la publicación de su libro que se titula
la ecología política feminista, perspectivas globales y experiencias locales en el 1996. La ecología política feminista surgió como una respuesta a la falta de un enfoque de género en los estudios que se realizaban dentro de la temática más amplia de la ecología política, el cual es un enfoque muy interdisciplinario que busca elucidar y entender las raíces de los conflictos que surgen en torno a la utilización de los recursos naturales por los diversos grupos que componen a una sociedad en particular. Entonces, una definición muy general de la ecología política feminista sería la de un enfoque interdisciplinario que combina a los estudios feministas y en base al género con la ecología política para examinar cómo los procesos globales se reflejan en casos de estudios específicos y locales. Por ejemplo, algunos de los primeros estudios que se realizaron utilizando a la ecología política feminista como marco teórico se centraron en tres grandes áreas principales. La primera, cómo el género influye en el conocimiento que tienen las mujeres sobre su medio ambiente. La segunda, cómo el género moldea los derechos que tienen las mujeres a la utilización de los recursos naturales y vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y la tercera, cómo el género determina la manera en la cual las mujeres se organizan de forma colectiva o desarrollan sus propios movimientos sociales para exigir la justicia ambiental. En México se han realizado algunos estudios relacionados a la ecología política feminista en torno a la manera en la cual las mujeres utilizan los recursos pesqueros dentro de sus comunidades. Dos muy importantes son los de Verónica García Márquez sobre la participación de las mujeres en la actividad pesquera en Veracruz y el de Dalila Aranda sobre las niñas y mujeres desconchadoras de ostión en Tabasco. En Sinaloa y específicamente en Mazatlán, la socióloga Carolina Peláez realizó un estudio etnográfico entre las mujeres que trabajan en una de las plantas procesadoras de atún en Mazatlán, en el cual aborda su situación laboral y el estigma de que son objetos porque sus cuerpos adquieren el olor del atún. Entonces, mi aportación académica, al igual que la de estos estudios publicados anteriormente, radica en su contribución para demostrar el papel tan crucial que desempeñan las mujeres dentro de la industria pesquera en México y los retos a los cuales se han enfrentado y continúan aún enfrentándose para que su trabajo obtenga el reconocimiento y la visibilidad que tanto amerita. A continuación les presento muy brevemente la metodología del estudio. Una gran porción del trabajo de campo se realizó en el mercado empleando la técnica de observación participativa. Diariamente llegaba al mercado y las changueras siempre me ofrecían una de sus sillas blancas de plástico para que me sentara un rato para conversar, lo que también me permitió observar de cerca cómo hacían su trabajo e interactuaban con los clientes, los proveedores que les suplen el camarón y los otros mariscos, tales como el pulpo y los callos de hacha, o la otra gente que llegaba al mercado. Además, tuve la oportunidad de compartir con ellas fuera del mercado, acompañándolas cuando iban de compras a alguna de las tiendas de Mazatlán, al mercado municipal o a comer a una de las cocinas económicas o marisquerías o restaurantes. Sin embargo, la mejor experiencia que tuve durante mi trabajo de campo fue cuando me invitaban a que las visitara en sus comunidades para compartir de alguna quinceañera, el Día de las Madres o simplemente para comer con ellas en sus casas, jugar lotería o conversar tranquilamente. En total, el trabajo de campo se extendió por un periodo de 15 años, bastante tiempo. Una de las ventajas que tuve al realizar trabajo de campo por tantos años o longitudinalmente, como decimos en antropología, fue que me permitió observar de cerca los cambios generacionales en la familia de las comerciantes, como por ejemplo
el ser testigo de la transformación de sus niños desde que las ayudaban en sus puestos como sus ayudantes, hasta que muchos se convirtieron en estudiantes universitarios, profesionales y algunos también en comerciantes de mariscos como ellas. Además de la observación participativa, también realicé una encuesta con 200 vendedoras de mariscos en varias comunidades de la región para recopilar información sociodemográfica, incluyendo información sobre el núcleo familiar, su historial laboral, los patrones migratorios y su calidad de vida en general. También entrevisté y grabé a 60 de las mujeres en sus puestos de trabajo y en sus casas, incluyendo a 10 que ya estaban jubiladas. Estas entrevistas se enfocaron en discutir su trabajo como comerciantes y los retos a los cuales se han enfrentado a través de los años. También logré entrevistar a oficiales de la Comisión Nacional de la Pesca, CONAPESCA, autoridades municipales de Mazatlán, historiadores, vendedores ambulantes y colegas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para poder obtener una perspectiva más amplia de cómo el trabajo de las mujeres en el comercio del camarón o en el comercio informal de peces y mariscos encaja dentro de la economía regional y en la industria pesquera. Finalmente, la investigación en el Archivo Histórico de Mazatlán me permitió localizar un sinnúmero de artículos publicados en los periódicos locales que me permitieron entender mejor cómo las changueras eran representadas en las noticias y conocer más a fondo la historia de los comienzos de su trabajo. Ahora les voy a pasar a describirle un poquito más del trabajo y de la dinámica que realizan las changueras de Mazatlán casi todos los días. Cuando las changueras organizaron su sindicato laboral y establecieron su mercado de camarón en la calle Aquiles Cerdán, al final de los años 80, ya México se encaminaba a ser un país completamente neoliberal. En medio de la crisis económica que todavía arropaba el país y bajo la implementación de las nuevas medidas de austeridad, Carlos Salinas de Gortari fue electo como presidente de México en el 1988. Tan pronto como asumió el poder, reforzó el neoliberalismo que comenzó a implementar el anterior presidente Miguel de la Madrid. La meta de Salinas de Gortari fue la de hacer de México un país completamente neoliberal. Para lograrlo, su administración concibió e implementó una serie de políticas y estrategias neoliberales caracterizadas por sus reformas fiscales, la privatización de empresas estatales, un aumento en la flexibilidad laboral y la sustitución del modelo tradicional de importación por uno de exportación, entre otros. Estas políticas neoliberales, al igual que los programas de austeridad implementados durante la presidencia de Miguel de la Madrid, tuvieron profundas repercusiones para el pueblo mexicano. La eliminación de programas sociales, la reducción en el presupuesto destinado para la salud y la educación, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, la privatización de tierras ejidales, el derecho ambiental y la exclusión social son solamente algunas de las consecuencias que tuvieron las políticas neoliberales en México. Dentro del marco de estas políticas neoliberales, la contribución de las mujeres a la economía de sus hogares y comunidades también se volvió mucho más imprescindible. Es entonces, dentro de este cambiante pero frágil contexto económico y político, que las changueras dejarían de ser solamente unas vendedoras ambulantes perseguidas por las autoridades locales para legalmente convertirse en trabajadoras de la ciudad de Mazatlán. La legalización y el reconocimiento de su trabajo fue lo que finalmente les permitió solidificar su unión y expandir su mercado de mariscos. Entonces, con sus puestos muy cuidadosamente colocados en las orillas de la acera, las changueras logran transformar diariamente una cuadra en una de las calles más importantes e históricas de la ciudad
en un tianguis o mercado al aire libre. Pero el convertir un espacio público de una calle muy transitada, poblado por muchos otros vendedores ambulantes y rodeado de otros mercados, no es una tarea fácil, porque implica mucho coordinación, organización y trabajo. Esto implica que, por ejemplo, las changueras tienen que llegar muy temprano en la mañana para poner o armar sus puestos y al concluir su día de trabajo, antes de poder irse a sus hogares, tienen que levantarlos o retirarlos de la calle. Ellas se refieren a esta rutina de armar y desarmar sus puestos como sacar y guardar, guardar y sacar. Doña Ángela Gutiérrez Nava se levanta a las 4 de la mañana y toma el camión desde su casa en Villa Unión hasta Mazatlán. El viaje dura como alrededor de media hora cuando no hay mucho tráfico. Ya en Mazatlán se baja en cualquier parada que le permita tomar otro camión o un taxi que la lleve directamente al mercado de Camarón. Cuando finalmente llega al mercado, va directamente a donde están los proveedores con sus camionetas abiertas y sus jabas de camarón anaranjadas alineadas en el piso. Observa a las otras changueras y a los clientes foráneos caminando con prisa, casi sin hablar, por entre los espacios de cada proveedor, tratando de decidir a quién comprarle y cuánto camarón comprar. El escoger y comprar el camarón es el primer paso que siguen las changueras en su rutina diaria en el mercado. Doña Ángela, al igual que muchas otras changueras, le gusta primero recorrer todos los puestos de los proveedores, comparando los precios y cerciorándose de la calidad del camarón antes de decidir a quién finalmente comprarle. Cuando se interesa ver las jabas de camarón, por algunas de ellas, le pide al proveedor que la arrastre y la coloque en una esquina debajo de uno de los postes que tiene aún su foco encendido, alumbrando la calle con una luz débil amarilla que se refleja en el piso. Es para poder bien el camarón, le dice al proveedor. Cuando le pregunto si sigue la misma rutina de todos los días, cuando compra el camarón, me contesta que sí. Y me dice, hay que estar escogiendo bien para ver cuál tiene la mejor calidad y el mejor precio. Es por esta razón que a muchas changueras les gusta primero comparar los precios y la calidad del camarón antes de comprarlo. Los precios ya vienen establecidos y aunque algunas de las mujeres pueden regatear un poco con los proveedores, en realidad no es mucho el descuento ni mucho mejores los precios que puedan obtener. Las changueras tienen muy poco espacio para poder negociar mejores precios con los proveedores, ya que estos son los intermediarios entre los pescadores o acuacultores y ellas. Los proveedores además constituyen el segundo eslabón en la cadena de producción, venta y consumo del camarón. Ya para cuando ellos le revenden el camarón a las changueras, le han agregado más valor que incluye el precio que ellos pagaron, además de añadirle los gastos de transporte y su propia mano de obra. Pero aún con los precios ya establecidos y fijos, las changueras, sin embargo, ejercen un poco más de control sobre la calidad del camarón que ellas venden. Como me lo recordó doña Ángela, su meta principal es la de poder comprar camarón que sea bueno, bonito y barato. Doña Ángela es una de las changueras que compra una menor cantidad de camarón, ya que prefiere asegurarse de que lo puede vender todo durante el transcurso del día, preferiblemente lo más temprano posible. Por lo regular, me explicó ella, solo compro entre 25 a 30 kilos diarios. A pesar de la poca cantidad que compra doña Ángela, invierte entre 2,000 a 3,000 pesos diarios en la compra del camarón. Por otro lado, hay changueras que prefieren comprar cantidades mucho mayores, usualmente entre 40 y 60 kilos. La decisión de cuánto camarón comprar también está ligada al día de la semana. Por ejemplo, doña Ángela compra menos camarón los lunes, ya que según ella, los lunes ni las gallinas ponen. Ella utiliza este dicho mexicano para explicarme que los lunes son días lentos en el mercado, ya que durante el fin de semana la gente se la pasa fiestando
y la ciudad se transforma en un enorme parque de diversiones con mazaltecos y turistas que llegan de todos lados. Según ella, mucha gente gasta el dinero fiestando el fin de semana y el lunes ya no tienen. Durante las temporadas de fiestas, tales como el Carnaval, la Semana Santa y la Navidad, las changueras tienden a comprar más camarón porque es cuando más rápido y a un mejor precio lo pueden vender. Lo primero que hacen las changueras cuando los proveedores o sus ayudantes les llevan el camarón a su puesto es pesarlos. Después de asegurarse de tener todo el camarón completo, entonces proceden a anotar en la libreta la información detallada de la transacción. Aunque cada una tiene su método específico para registrar las transacciones, yo pude observar que casi siempre la información que anotan es básicamente la misma. El número de kilos de camarón que compraron, el nombre o apodo del proveedor a quien se lo compraron, el precio a la cual lo compraron, la fecha en la cual lo compraron y cuánto dinero le abonaron a cada proveedor. También anotan si le deben dinero al proveedor y cuál es la cantidad. Ellas llevan un récord diario de sus ganancias y gastos, los que les ayuda a decidir si tienen que comprar más o menos mariscos al siguiente día. Un tema muy común en las conversaciones entre las changueras, cuando ellas básicamente tienen tiempo, se visitan unas a las otras en sus puestos para conversar y ponerse al día en lo que está ocurriendo dentro de sus familias. Pero un tema muy común que sale a relucir mucho es la falta de apoyo por parte de sus esposos. Ya perdí la cuenta del número de las veces en que las escuché conversando sobre cómo ellas, en la mayoría del tiempo, tienen que hacer el doble papel de madre y padre. Incluso cuando pasan el día trabajando por largas horas en el mercado, también tienen que preocuparse de si sus hijos van a la escuela, si comen, si hacen sus tareas escolares y si tienen los uniformes limpios y planchados, entre muchas cosas más. Algunas, en especial las que viven en Mazatlán, se traen a sus hijos pequeños con ellas al mercado en la mañana y ahí los visten, peinan y les dan de desayunar. Y una vez que terminan de comprar el camarón y de asemblar sus puestos, buscan a alguien que se los cuide mientras ellas llevan sus hijos a las escuelas. Pero sería injusto decir que los esposos de las changueras son todos unos desentendidos, como dicen algunas, porque sí, en verdad, hay algunos esposos que asumen la responsabilidad de cuidar a los niños en la mañana, de alistarlos y de llevarlos a las escuelas. Cuando sus esposos no pueden hacerse cargo de los hijos mientras ellas trabajan, algunas recurren a sus familiares más cercanos. Este es el caso de Olivia Peralta, ya que su mamá es quien se encarga de preparar el desayuno, vestir y llevar a los niños a la escuela. Cuando no puede hacerlo, es entonces su hermana mayor quien la ayuda. Como agradecimiento, Olivia comparte con ellas parte de las ganancias que obtiene durante el día y muchas veces además les ayuda con sus gastos médicos o con cualquier emergencia económica que se les presente. En otros casos son las hijas mayores quienes se encargan de cuidar a sus hermanos menores. Por ejemplo, Mirna es quien se encarga de alimentar y de llevar a la escuela a sus dos hermanos pequeños mientras su madre trabaja en el mercado. Las vendedoras que son madres solteras también tienen que pedirle ayuda a sus familiares. Por ejemplo, Mariana López, quien como madre soltera asume toda la responsabilidad por la salud y bienestar de su única hija, prefiere que ésta duerma un poco más en la mañana y que coma un buen desayuno antes de irse a la escuela. Muchas veces ella opta por dejarla durmiendo y le pide a su madre o a una de sus hermanas que se la cuide y que la lleve a la escuela en la mañana. La ayuda familiar que reciben las changueras les permite realizar su trabajo diario con un poco de tranquilidad. Muchas veces durante mis conversaciones con ellas en el mercado, fui testigo de cómo ellas siempre tratan de encontrar un balance entre su trabajo y el cuidar a sus hijos. De hecho, muchas piensan que las demandas de su trabajo muchas veces les impide pasar más tiempo con sus hijos o sus esposos y sienten que los descuidan o abandonan. Este sentido de culpabilidad salió a relucir durante mis entrevistas con ellas. Olivia me comentó muy afligida de cómo cuando llegó un día a su casa, ya casi de noche,
se acordó de que su hijo más pequeño necesitaba una túnica para participar en una obra de teatro en la escuela. Su esposo enojado la regañó y la culpó de descuidar a sus hijos. Ella se sintió muy culpable, pero también triste y deprimida por tener que asumir mucha de la responsabilidad por atender a los hijos. Dejando la discusión a un lado, Olivia decidió irse en su carro hasta Villa Unión, un poblado cerca de Mazatlán, para ver si todavía había alguna tienda abierta para comprarle la túnica a su hijo. Cuando llegó, ya todas las tiendas estaban cerradas. De regreso al Gualamo, se acordó de que en la comunidad viven varias costureras y decidió ir a casa de una de ellas. Tuvo mucha suerte en encontrar a la mujer aún despierta y mucho más suerte cuando la mujer le dijo que le podía hacer la túnica esa noche con unos retazos de tela que le sobraron de un vestido que le hizo a una de sus clientes unos días atrás. Pensó que tuvo mucha suerte, pero también me comentó que le gustaría tener más tiempo para sus hijos y para quitarse el estrés del trabajo. Entonces, por las demandas que les imponen su trabajo, no es de extrañar que la mayoría se sientan culpables de tener que escoger entre dedicarle más tiempo a sus hijos y trabajar para mantenerlos. Muchas ven como un gran reto el lograr un balance que les permita hacer las dos a la misma vez. Cuando escogen el trabajo, piensan que sacrifican a sus hijos por la estabilidad económica. Para las mujeres que son madres solteras, este reto se magnifica mucho más. Además de tener que asumir ellas solas la responsabilidad por el bienestar de sus hijos, también tienen la presión de vender los mariscos que compran diariamente. Con 7 hijos que mantener y siendo madre soltera, Aracelis Osuna no tiene otra alternativa más que seguir trabajando como changuera, la ocupación que le enseñó su ex suegra. Yo no descanso porque le doy de comer a sus hijos, me dijo un día sentada en su puesto. Reflexionando sobre uno de los retos a que se enfrenta diariamente, me comentó lo siguiente, aquí la cito: te pones a trabajar y no le haces caso a las criaturas. Ya a la edad que tengo, llego cansada. A veces llego de mal humor porque no vendo nada. Con todo y eso, los proveedores me vienen a cobrar. No puedo salir con mis hijos, pero ellos me hacen reaccionar y pensar que los estoy sacrificando a ellos por el trabajo. Después, un poco más pensativa, me confesó que su hija más pequeña, con tan solo 10 años de edad, le dice: tú trabajas y trabajas todo el día y no tienes tiempo para mí. Las palabras de su hija hicieron que reaccionara y reflexionara sobre el dilema de cómo realizar su trabajo a la vez que le prestaba más atención a su hija. Decidió entonces tomar un día a la semana libre, los domingos, para quedarse en casa con su hija. La última vez que la vi, todavía trabajando en su puesto, Aracelis me dijo cuando la saludé y le comenté que se veía mucho más relajada que antes: ahora descanso y no sé de dónde sale para comer, pero no pasamos hambre. El trabajo familiar en el mercado es muy importante también porque muchas de ellas dependen entonces del trabajo familiar. Muchas de las mujeres, por ejemplo, traen a sus hijos para que les ayuden. En muchas ocasiones vi, por ejemplo, desde los niños pequeños, cuando salen de las escuelas, ellas se vienen con ellas a trabajar en el mercado. Algunas les ayudan, por ejemplo, también a vender durante el día. Pero muy interesante también, quiero decir que también los esposos, algunos esposos, por ejemplo, porque no tengo mucho tiempo, o sea, se me está acabando en tiempo, quería mencionar eso también, que algunos de los esposos en realidad también les ayudan a ellas a vender. Algunos vienen solamente a ayudarles a colocar los puestos en la mañana y a retirarlos en la tarde. Pero otros esposos pasan todo el día con ellas y les ayudan a vender, a lidiar con los clientes, a comprar el camarón, los mariscos, etcétera. Los hijos muchas veces es muy interesante también porque ellas se los traen, algunos desde muy pequeños, y en realidad yo creo que algunas les gustaría que sus hijos siguieran su camino, que en algún día pues tomaran sus puestos en el mercado, se hicieran comerciantes, pero la mayoría también prefiere que sus hijos estudien en la universidad.
Y hay un caso muy interesante de una familia que la mamá pues se traía a sus 2 hijos muy pequeños a trabajar en el mercado y pensando ella que a lo mejor ellos les gustaría seguir con el trabajo, pero en realidad los niños se dieron cuenta de tan difícil, de lo difícil que es el trabajo de sus madres. Y entonces decidieron que no, que ellos no querían seguir los pasos de sus madres, pero que querían ir a la universidad. Entonces, en este caso, la mamá decidió apoyarlos. Los hijos entonces fueron a la universidad en la UAS de Mazatlán. Uno se graduó con una licenciatura en estudios sociales y la otra se graduó con una licenciatura en Derecho. Ambos trabajan hoy, entonces ahorita la mamá es la que se queda en la casa y los hijos entonces son los que trabajan para ayudarla a ella y mantener el hogar también. Entonces hay muchos casos así, por ejemplo, también en que las familias completas, hay otra familia, por ejemplo, en que todos los hermanos trabajan, básicamente se dividen entonces ellos los días de trabajo, algunos trabajan unos días, otros días, y de ahí entre todos entonces sacan para poder vivir y pagar sus gastos diarios a la misma vez también. Es muy importante mencionar esto también porque yo creo que hay mucha diferencia también en la forma en que realizan el trabajo y mucha forma también en la que emplean el trabajo familiar, los hijos, a veces los hermanos también vienen y les ayudan a los esposos para ellas poder entonces hacer funcionar sus puestos a la misma vez. Para concluir, quisiera terminar diciendo que una de las razones principales por la cual el trabajo de las mujeres en cualquiera de las áreas relacionadas con la industria de la pesca ha sido muy poco estudiado, se debe en parte a que su trabajo forma parte de lo que se conoce como la economía informal, la cual muchas veces las invisibiliza, además de que carecen de la protección social y los derechos necesarios para tener una vida digna, estable y saludable. Sin embargo, esta situación también es muy común en la gran mayoría de los países latinoamericanos, donde también, por ejemplo, en la década de los 80 y los 90, aumentó la participación laboral de las mujeres en el sector informal. En América Latina, las reformas neoliberales y los programas de ajuste estructural también fueron en parte los responsables por la disminución del empleo dentro del sector formal y su aumento en el sector informal. Pero dado la falta de beneficios sociales y de protección que caracterizan el sector informal, debemos entonces preguntarnos por qué las mujeres buscan o consiguen trabajos calificados dentro de la informalidad. Algunas de las razones que se menciona en la literatura incluyen la flexibilidad que les ofrece el trabajo informal para poder combinar el trabajo productivo con el reproductivo, los bajos niveles de escolaridad, la necesidad económica y en algunos casos los salarios más altos. En el caso de las vendedoras de camarón o las changueras, otra razón muy importante lo constituye el hecho de que muchas veces los trabajos informales, como lo es la venta de camarón y otros mariscos, son los únicos trabajos que hay disponibles dentro de sus comunidades, donde viven o también, pero además también organizan, por ejemplo, o también algunas se envuelven en los trabajos agrícolas, y fue lo que yo encontré cuando comencé trabajando en el sur de Sinaloa, que muchas mujeres trabajaban como jornaleras en alguna de las siembras, por ejemplo, de chile, siembras también de mango en la región sur del estado. En las ciudades como Mazatlán, algunas mujeres consiguen trabajos como camareras en los hoteles, vendedoras ambulantes y empleadas domésticas. Sin embargo, los salarios y los beneficios que les ofrecen esos trabajos son muy mínimos. Algunas de las changueras que entrevisté me indicaron también que prefieren trabajar vendiendo mariscos porque les genera mucho más ingreso que cualquiera de los trabajos que acabo de mencionar, además que también aprecian mucho la flexibilidad que tienen para trabajar de manera independiente. En relación a la ecología política feminista, y aunque no tuve tiempo de discutirla mucho, quiero mencionar que las changueras tienen una larga trayectoria de luchas
para obtener acceso a la comercialización del camarón, porque cuando ellas comenzaron, este era un recurso cuya pesca y comercialización estaba básicamente en las manos de las cooperativas pesqueras de la región. Para terminar, quiero darle las gracias. También, entonces, quiero agradecerle mucho a todas las mujeres que participaron en este estudio, a las changueras de Mazatlán. Quiero agradecer a la Fundación Wenner-Gren de Antropología por subvencionar parte de esta investigación, al Instituto de México y Estados Unidos de la Universidad de California también por la subvención, y también a mi universidad, Arizona State University, por toda su también apoyo durante todos estos años, a mis colegas, de hecho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin quienes no hubiese podido realizar este trabajo, tanto a mis colegas de la Escuela de Ciencias del Mar, como a mis colegas de la Escuela de Trabajo Social de la UAS. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Luz. Si quiere tomarse otros 10 minutos para cerrar la ponencia, adelante, todavía estamos en tiempo. Bueno, está bien, entonces, bueno, me daría algo muy importante que quiero mencionar también, entonces, ya que tenemos un poquito de tiempo, una parte que no me dio mucho tiempo de terminar, entonces, fueron la parte de las luchas que realizaron. Yo creo que es importante que se sepa, ¿no?, que muchas de estas mujeres, por ejemplo, ellas comenzaron trabajando, muchas de ellas en las calles, dentro de sus comunidades, y entonces de ahí fue que ellas decidieron moverse a Mazatlán porque vieron en Mazatlán como un espacio económico donde tenían la oportunidad para poder entonces dedicarse a vender más y pensaban que iban a generar más ingresos. Parte de lo que estoy escribiendo, que no pude presentar también ahora, tiene que ver un poco mucho de cómo ellas también desarrollaron sus redes sociales, muchas entre ellas, cuando llegaron a Mazatlán y tomaron la calle para poder establecer su mercado de mariscos, organizaron su unión. Yo creo que es importante mencionar que ese espacio, o sea, que ellas tienen, no es solo un espacio económico, también es un espacio muy importante, es un espacio político, porque ahí era donde ellas, por ejemplo, se reunían para poder organizar su unión. Por ejemplo, aquí en esta foto tengo un poco los comienzos de la unión, cuando algunos estudiantes de la UAS también las ayudaban a ella a organizarse y las ayudaron también a hacer los trámites legales para constituir su unión. Yo creo que eso es importante que se sepa. Lo otro también que es muy importante es que si uno ve la trayectoria de estas mujeres, muchas comenzaron, o sea, como vendedoras ambulantes, especialmente en sus comunidades, y en su trayectoria uno ve hoy en día, muchas de estas mujeres, por ejemplo, son importantes también dentro de la cultura popular de Mazatlán y de la región sur de Sinaloa. Algo que no he tenido tiempo de mencionar, pero en lo que estoy escribiendo un poco, es sobre, por ejemplo, cómo su vida ha sido inspiración para piezas de arte, cómo ha sido inspiración también para una cumbia que salió, que se llama Cumbia Changueras, que cantan y habla más que nada sobre sus mariscos y los precios. Otra muy importante, a una de ellas, una de las mujeres que entrevisté mayormente en Escuinapa, le hicieron su propio corrido que narra la vida de cómo ella comenzó también como vendedora ambulante en su comunidad hasta que se hizo lo que llaman unas de las changueras más pesadas en el sur de Sinaloa, y cómo ella entonces ahí pudo era una madre soltera, y cómo ella también pudo entonces seguir, darle una educación a sus hijos y también mantener su familia. Otro muy importante es que también, yo creo que fue como en el 2007, se filmó una novela, una telenovela en el mercado de las changueras, que se llamaba Descabezando Amor, que tenía como protagonista a alguna de las changueras. Y lo importante de esta telenovela fue que de verdad dio a conocer en Mazatlán un poco sobre el trabajo que realizan las mujeres, pero también la presentó como de una forma más humana, ¿no? En vez de tanta, o sea, porque su trabajo siempre había sido, por lo menos en los periódicos, representado como uno ilegal, muy estigmatizado. Y yo creo que la telenovela, hablando con muchas de ellas, le abrió las puertas un poquito más para que la gente de Mazatlán y de la región sur de Sinaloa las conociera. Entonces esto es algo que muchas de ellas recuerdan con mucho cariño,
porque incluso se grabó un baile también ahí en su mercado, pero la novela, que fue una parodia de la telenovela Destilando Amor, entonces tuvo mucho éxito en Mazatlán y muchas me cuentan que en realidad venían a veces muchos turistas y mucha gente de Mazatlán a comprarles porque las habían visto en la telenovela. Entonces, quiero decirles específicamente que uno, para poder entender la vida de ellas, tiene que comenzar la trayectoria en sus comunidades. Y fue lo que hice, visitar a sus comunidades rurales, para entonces ver cómo se movieron hasta Mazatlán y ver ahora el espacio que ellas ocupan, no solamente dentro de la economía informal urbana de Mazatlán, pero también como una parte importante, yo diría que hasta íconos de la cultura popular en Mazatlán, porque muchas, por ejemplo, también su mercado también es un sitio de turismo. Ahí pasan muchos de los autobuses de turistas que llegan a visitar a Mazatlán también, a retratarse con ellas, a tomar fotos de sus cubetas llenas de camarón. Entonces sí quiero decir que esto ha sido una trayectoria, yo creo que fue lo que me interesó mucho para mí hacer este estudio, este trabajo, fue de verdad toda esta trayectoria histórica que no se había reconstruido de estas mujeres porque se sabían cosas muy poco sobre ellas y cómo ellas lograron, de verdad, con todo su esfuerzo, su trabajo, sacrificio, a veces con la ayuda de algunos políticos, ayuda de los estudiantes, también de la UAS, ayuda de sus familiares, convertirse de verdad en una parte cultural muy importante de la región de Mazatlán y de la región del sur de Sinaloa. Y aquí pues ya quiero terminar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Luz. Le voy a ceder la palabra ahora. Si quiere dejar de compartir su presentación, vamos a pasar al turno de preguntas y comentarios. Le voy a ceder el uso de la voz al maestro Josué, que se va a encargar de esta tarea. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días, doctora. Buenos días. Antes que nada, una felicitación por esta ponencia magistral que ha compartido con nosotros y todo el trabajo de campo que ha realizado, toda esta actividad etnográfica que es muy buena y que, bueno, quiero retomar porque tenemos muchos estudiantes de audiencia y creo que esto no solo les proporciona motivación y luz, sino que también les ayuda, como ya lo han señalado en los comentarios. También quisiera señalar que nos han acompañado colegas desde la Universidad de Colima, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Instituto Campechano y de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como de la Universidad de Sonora, y de estados de Veracruz y de Chiapas. Nos acompañó también la doctora Olga García Rendón, presidenta de la MIETS, quien le envía un gran saludo, y muchos colegas que le felicitan por evidenciar el trabajo femenino que hay en Sinaloa. Y algunos comentarios que plantean es que es muy importante incorporar las herramientas analíticas de género en la investigación social. Además, como se plantea alguna duda, y creo que en este caso Francisco Mendívil cuestiona si durante la investigación que usted realizó se detectó alguna influencia de la delincuencia organizada, dado que, bueno, como usted sabe, bueno, pues en Sinaloa la delincuencia ha diversificado las diversas operaciones y su mercado. Entonces, no sé si guste responder este cuestionamiento, y a nuestra audiencia les invitamos a que planteen sus dudas, sus comentarios, a lo mejor en este sentido. Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante, interesante, porque sí, en realidad, y pensé hablar un poco de eso, pero pues por la falta de tiempo no pude. Pero sí fue un factor muy importante, tanto cuando realizaba mi trabajo de campo, incluso dos de las mujeres que llegué a entrevistar, por ejemplo, para cuando estaba haciendo mi trabajo, murieron o fueron asesinadas en circunstancias muy sospechosas y nunca de verdad se llegó a resolver el asunto de quiénes o por qué las mataron.
es algo que es muy doloroso y que he tratado un poco, yo creo que de evitar, por ejemplo, hablar, porque sí fue una etapa en la que sí realizaba trabajo de campo y sí afectó un poco, yo creo que mi trabajo en términos de establecer confianza, porque yo creo que lo que la violencia genera desconfianza, ¿no? No solamente, o sea, cuando ven a alguien llegando de afuera también, o cuando uno como antropólogo también comienza a hacer preguntas, la gente sospecha para qué, bueno, además de para qué quieres la información, quién eres, ¿no? Y debido a la violencia, sí tuve que pasar, yo creo que a lo mejor por esto me tomó tantos años este trabajo, porque se interrumpió varias veces, porque no podía hacer el trabajo como lo tenía que hacer debido a cuando hubo situaciones de violencia, como por ejemplo en el 2011. Y fue un trabajo muy difícil, o sea, incluso escribir sobre esto, estoy ahorita analizando y organizando todas mis notas de campo de todos estos años y ya terminé de transcribir las entrevistas. Cuando sale a relucir todo esto, porque mucho las mujeres me comentaban, todo mundo, o sea, en la región me comentaba sobre la violencia, es bastante difícil, porque muchas de las mujeres también de las changueras con las que pude trabajar por tantos años, muchas también perdieron a familiares, ¿no? Muchas perdieron a sus hijos, perdieron a hermanos también cuando estuvo la guerra en contra del narcotráfico. Entonces sí, de verdad que sí afectó mucho mi trabajo. Lo que me salvó de verdad fueron mis colegas en la universidad. Me sentía protegida en ese sentido allá con los colegas de la UAS, pero también las mismas mujeres. Muchas veces no me decían de forma directa, pero indirectamente me decían, no vayas a esta comunidad o no, están las cosas peligrosas, mejor quédate aquí. Y sentí siempre que tenía esa protección. Yo creo que sin eso, yo creo que no hubiera podido terminar, porque yo comencé este trabajo cuando todavía no había comenzado la guerra del narcotráfico, ¿no? Toda la violencia. Y dije, pues lo voy a tener que terminar, ¿no? Pero sí se me hizo bastante interrumpido, se me hizo un poco complicado por toda esa situación. Gracias. Muy bien, doctora. Mire, tenemos otras preguntas. Ana Elena López señala, ¿qué le recomendaría a las y los estudiantes para que puedan realizar sus investigaciones? Y yo creo que en ese sentido, ella puntualiza sobre qué aspectos deben tener en cuenta los estudiantes que están interesados en realizar investigaciones. Bueno, depende más o menos del tema de lo que quieren realizar. Esto, no sé si se refiere un poco a la cuestión de la violencia o se refiere en general a las investigaciones etnográficas o... Porque si es un estudiante, por ejemplo, que quiere, yo creo que lo ideal sería pues que comenzara más o menos a tener una idea. A mí, llevo trabajando mucho y como yo comencé trabajando en el sur de Sinaloa, fue que mi asesora, o sea, de tesis, me recomendó más o menos esto. Ella tenía como un contacto en México y me dijo, bueno, puedes a lo mejor contactar a esta persona, y visité toda la región y me quedé muy fascinada con todo, pero también por el apoyo que recibí por parte de la Universidad de Sinaloa, de la UAS, donde tuve contacto. Yo creo que son importantes tener esos contactos. Entonces, alguien que está comenzando a hacer trabajo de investigación, pienso que lo ideal sería entonces conectarse con alguna persona que esté realizando más o menos el mismo trabajo, la misma temática, para ver cómo entonces podría ayudarla, pero también entonces comenzar poco a poco, ¿no? Haciendo ya las conexiones. Por ejemplo, mi trabajo se basa mucho en la comunidad, se basa mucho pues en el trabajo etnográfico. Para mí significa que debo de establecer una confianza, ¿no? Primero, antes de comenzar a hacer mi trabajo, quiere decir que tengo que observar, tengo que ver exactamente qué es lo que está sucediendo, pero también antes de todo eso, hacer una revisión de la literatura para ver qué es lo que se ha escrito, lo que se ha hecho, para poder entonces decidir, bueno, más o menos me voy por este camino, me voy por esto, no se ha hecho mucho de esta área, y ver más o menos cómo uno mismo esto abre su espacio dentro ya de un tema general de investigación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Agradecen también sus respuestas las personas que han participado y le envían felicitaciones, que es un gusto y un placer estar en esta plática. Doctora Virginia.
Me sumo a las felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora María Luz. A mí me ha encantado la charla porque hace muy poco en la Universidad de Sonora se ha incorporado en la carrera de trabajo social la materia de antropología y trabajo social. Yo soy una ferviente defensora de que la antropología y el trabajo social son disciplinas que van más de la mano que cualquier otra. Ujú. Entonces creo que con la charla que nos ha ofrecido hoy, con ese ejemplo de etnográfico, visualizan más las y los estudiantes cómo la antropología puede apoyar el trabajo social y viceversa, ¿no? En este trabajo conjunto de acción participativa y que además tenemos mucho que mostrar en las ciencias sociales. Entonces le agradezco doblemente su participación y también cuando lees además el título de la conferencia magistral, ya solamente leer participación de las mujeres es un orgullo, además es un tema que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Desde la lucha feminista y desde la crítica feminista, no solo desde las disciplinas sociales, sino desde todo el pensar y la filosofía de vida que traemos además disciplinarmente también. Entonces, otra vez muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Y maestro José, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, más allá de todas las felicitaciones que seguro va a poder ver la doctora después en el Facebook, me voy a tomar el honor de compartir su constancia y leerla, doctora. Quisiera mencionar algo, me interesó mucho lo que mencionaste sobre, sobre la conexión que hay entre el trabajo de antropología y el trabajo social, porque es algo que ya pudimos ver más o menos un poco con las colegas de la Escuela de Trabajo Social en Mazatlán, porque incluso realizamos un taller sobre etnografía y cómo se podía aplicar un poco al trabajo social, de lo cual salió también una publicación que hicimos, un trabajo etnográfico en una de las colonias de Mazatlán. Y entonces sí es algo que siempre yo creo que sí es muy importante. Hay muchas conexiones, por ejemplo, el trabajo en la comunidad, el trabajo en la familia, la idea de que también esto, a veces como si uno hace como un poco más de antropología aplicada, también puede hacer cambios en la sociedad, puede hacer algún cambio en esas comunidades. Pero también yo creo que los marcos teóricos son muy importantes también, además de las herramientas que provee la etnografía, también como marco teórico conceptual para poder tener yo creo que una aproximación también más cercana, ¿no?, a la realidad a la que se enfrentan, por ejemplo, en este caso las mujeres, familias. Yo creo que también es algo que compartimos en común, la antropología y el trabajo social. Entonces yo espero que se puedan establecer más vínculos, porque sí creo que son dos áreas muy importantes, especialmente para los que estamos interesados en seguir trabajo comunitario y especialmente desarrollar trabajo participativo, por ejemplo, de investigación participativa con las comunidades y las familias. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, completamente de acuerdo con usted, doctora. Me voy a permitir entonces compartir la constancia que se le va a enviar. A ver si me dan este permiso, por favor, para compartir la constancia. Un minuto. ¿Están viendo mi pantalla ahora mismo? La Sí. constancia. Voy a permitirme leerla. La Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorgan la presente constancia a María Luz Cruz Torres, a la doctora María Luz Cruz Torres, por su participación como conferencista magistral con el trabajo Participación de las Mujeres en la Economía Local y Familiar ante los Cambios Sociales y Culturales de México, presentada el día de hoy, lunes 8 de noviembre, en el cuarto seminario de investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado desde el día de hoy hasta el próximo miércoles 10 de noviembre de 2021 de forma virtual.
Lo firman la coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, doctora Elisa Ferro Rodríguez, y la jefa del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, la maestra Patricia Moya Grijalva. Yo se la haré llegar, doctora, y muchísimas gracias de nuevo por su participación y felicidades. Gracias a usted por moderar la mesa y a Josué por el apoyo técnico. Gracias a todos y que tengan muy buenos días y espero seguir atendiendo alguna de las otras mesas que están programadas para hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al público en general que nos está acompañando en este cuarto seminario de investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, perdón. Os invitamos en un ratito más a sumaros a la mesa 1. Ya vamos a tener ahí 5 ponencias. La mesa 1 se llama Cambios y retos para la atención de las familias en el contexto actual. Estoy convencida de que